Imagina que has descendido a una cueva oscura y espeluznante. Tus seres queridos han estado tratando de disuadirte de esta peligrosa idea, pero ni siquiera pueden imaginar las emociones que te provoca estar bajo tierra. Te sientes como si estuvieras en otra dimensión, rodeado de un impresionante juego de estalactitas claras y oscuras que cuelgan del techo y el agua cristalina de los lagos subterráneos. Sin embargo, hay algo más esperándote aquí, algo que no ves al principio, y ese algo es la muerte. Además de los peligros obvios como caídas o desprendimientos de tierra, puedes morir por ahogamiento, congelación e incluso envenenamiento por drogas. En este video te contaré las historias más aterradoras que les han sucedido a los buscadores de aventuras. Algunos tuvieron que pagar con sus vidas el deseo de superar sus propios récords y algunos usaron su último aliento para garabatear una nota de muerte en la arena como consecuencia de ignorar las reglas de seguridad. Hoy descubriremos por qué nunca debes entrar a las cuevas. El mayor peligro durante la exploración de cuevas radica en que tienen laberintos tan intrincados, abismos y barrancos que si algo sucediera probablemente ni siquiera serías rescatado, especialmente si te diriges al sistema de cuevas más largo y profundo de Alemania. Debido a su enorme tamaño, es prácticamente imposible encontrar un espeleólogo perdido en los túneles. Esto quedó claro después de una operación de búsqueda y rescate que tuvo lugar en 2014, la cual contó con 700 participantes y costó alrededor de 960.000 euros. Luego, el 7 de junio, el explorador de cuevas Johann Besta entró a la cueva con sus colegas. Estaba lejos de ser un aficionado. De hecho, fue una de las personas que descubrió el sistema de túneles en 1995. Por eso, el hombre era tan bueno para orientarse alrededor de la cueva como cualquiera. El objetivo de la expedición era encontrar el lugar donde este sistema podría unirse a otro túnel de 80 kilómetros de largo que consta de alrededor de 4.000 cuevas en la vecina Austria. Nadie sabía exactamente dónde estaba el pasaje, por lo que se suponía que la exploración de Johann se convertiría en una sensación. Reenviar fue simplemente impresionante. Sin embargo, pasar por esta cueva es un desafío físico y psicológico. Los exploradores tuvieron que moverse a lo largo de sus corredores de roca húmeda y resbaladiza, meterse en estrechas grietas llenas de agua, y como algunos de los pasajes eran verticales, también tuvieron que emplear sus habilidades de escalada. Durante este difícil viaje, resbalaron en las piedras viscosas y a menudo evitaron de cerca los deslizamientos de tierra, uno de los cuales provocó que uno de los espeleólogos comenzara a entrar en pánico y casi arruinara todo el equipo. Aunque los científicos llegaron a la codiciada área donde la cueva se unía con otra, la alegría del explorador duró poco. En algún momento, Johann fue golpeado por una roca que se derrumbó y una de las piedras gigantes perforó su casco. El espeleólogo quedó inconsciente y desapareció bajo los escombros. Apenas estaba vivo y sus colegas se dieron cuenta de que no podrían sacar a Johann por sí solos y que era poco probable que un equipo de rescate pudiera emprender con éxito el arduo viaje para salvar al hombre que aún estaba en la cueva. Los exploradores decidieron arriesgarse. Uno de ellos se quedó con el herido Johann y otro comenzó a regresar para pedir ayuda. Solo en 10 horas llegó a la entrada de la cueva. Enseguida, el espeleólogo llamó al servicio de rescate de montaña y para su sorpresa, su súplica no fue rechazada. 11 trabajadores de rescate idearon un plan, reunieron todo lo que necesitaban y 2 días después de que Johann entrara a la cueva, fueron a salvarlo. Esta tarea era prácticamente insuperable, ya que los propios científicos apenas habían logrado atravesar los estrechos pasajes de la cueva y ahora el equipo de rescate tuvo que pasar una camilla para el herido y muchas otras cosas necesarias por el mismo camino. Sin embargo, el 11 de junio había un médico al lado de Johann que diagnosticó al hombre con una lesión cerebral traumática leve, pero dijo que había esperanzas de sacarlo. Mientras tanto, cada vez más personas se unían al esfuerzo y aproximadamente el 70% del equipo de los servicios de rescate de montaña de Baviera se utilizó en la operación. El 19 de junio, Johann fue salvado y llevado a un hospital mediante un plan aéreo. El explorador de la cueva pasó alrededor de 2 semanas en un centro de trauma, fue operado y luego sometido a rehabilitación que duró unos meses.
Después de este incidente, la entrada a la cueva fue cerrada y ahora solo se permite la entrada a científicos bien capacitados, estrictamente en casos de absoluta necesidad. La historia de Johan se volvió legendaria entre los espeleólogos. Él fue muy afortunado de tener tanta gente esforzándose por salvar su vida. Una situación similar ocurrió en 1965 en la cueva Wildcat de Ohio. 16 adolescentes y 3 maestros del hogar infantil metodista en Berea estaban visitando un parque en la reserva de Hinckley. Morris Batzel, de 15 años, ya había explorado la cueva Wildcat en esta área, así que reunió a un grupo de amigos y fue allí. Aunque la entrada del túnel tenía más de 1.4 metros de ancho, solo tenía 1 metro de altura. La entrada fue seguida por un pasaje estrecho que se extendía por aproximadamente 7 metros. Luego se abrió a una habitación más grande. Los adolescentes se arrastraron a través de los túneles y luego se metieron por una abertura de solo unos 30 centímetros. Morris conocía toda la ruta casi de memoria, pero en algún momento tomó un giro equivocado y terminó en un túnel que bajaba. De repente, Morris se metió en una estrecha grieta que se abrió de repente en un pasadizo con una inclinación de 15 grados. Debido a esto, ahora estaba enterrado casi boca abajo en la oscuridad total. El niño no pudo salir de la trampa porque uno de sus brazos quedó atrapado debajo de su cuerpo. Sus amigos intentaron alcanzar a Morris, pero estaba a más de 3 metros de profundidad, así que los niños fueron a buscar ayuda. Uno de los maestros intentó hacer un lazo con su cinturón para envolver las piernas del niño y sacarlas, pero no fue posible. El cinturón se partió por la mitad y Morris volvió a caer en la grieta. Luego, el maestro llamó a los bomberos, quienes envolvieron una cuerda de seguridad alrededor del cuerpo de Morris, pero esto también falló. Intentaron levantar al niño enganchándose a su chaqueta, pero ésta se rompió. En este punto, la esperanza de un rescate rápido desapareció por completo. Cada vez más rescatistas comenzaron a acudir en masa al lugar. Instalaron un generador de energía y llevaron electricidad y un radiador a la cueva, ya que se suponía que la temperatura alcanzaría los 0 grados cerca de la noche. Mientras tanto, la noticia del incidente se difundió por la ciudad y pronto la reserva se vio inundada de periodistas, voluntarios y gente común que quería ayudar. Cuando el niño llevaba 24 horas sin comida ni agua, los rescatistas dieron la bienvenida a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se unió al equipo de la Sociedad Nacional de Espeleología de Washington. Encontraron a una persona adecuada que era lo suficientemente baja como para meterse en la grieta, y ese era Michael Ulrey, un Boy Scout de 15 años. Desde niño, al igual que Morris, Michael estaba muy nervioso, pero se arrastró valientemente hasta la víctima y ató una cuerda alrededor de sus piernas. Finalmente, Morris fue liberado de su trampa. Sin embargo, la gente no ha aprendido de estos aterradores incidentes y cosas similares han sucedido más de una vez, pero los otros cazadores de aventuras no siempre tuvieron la suerte de sobrevivir. Otra historia horrible sucedió en Nueva Jersey, famosa por sus numerosas cuevas. En marzo de 1982, un sargento de la policía estatal llamado Donald, que era un apasionado espeleólogo, decidió llevar a un grupo de Boy Scouts a una cueva para explorar. 2 de los adolescentes fueron elegidos para visitar la cueva del Pantano Torcido, la más larga del estado, que alcanza unos 381 metros de longitud. Esta cueva es especial porque está formada por túneles en los que literalmente tienes que arrastrarte boca abajo. Los niños atravesaron los pasillos estrechos sin esfuerzo, pero la misma tarea planteaba un problema. Donald se quedó atrapado en uno de los túneles a una profundidad de 4.6 metros. Los niños pasaron 1 hora tratando de sacarlo antes de decidir pedir ayuda, pero el túnel en el que Donald estaba atrapado tenía un ángulo, por lo que todos los intentos de sacarlo fracasaron. Bastante desesperado, la circulación sanguínea de Donald era mala debido a la inclinación. Además, el aire en la cueva se estaba enfriando y por la noche la temperatura bajó a 13 grados centígrados. A pesar de esto, Donald intentaba mantener el buen humor, hacía bromas y preguntaba que le dijeran a su esposa que estaría en casa por la noche. Cuando llegó el equipo de rescate, enrollaron una cuerda alrededor de las piernas de Donald y comenzaron a tirar, lo que provocó que las rocas comenzaran a caer de las paredes.
Una de las rocas cayó sobre la víctima y lo presionó aún más profundamente en el túnel. Con el tiempo, la actitud positiva de Donald se evaporó. Sus respuestas se hicieron menos frecuentes y finalmente quedó inconsciente debido a la hipotermia. 12 horas después de haber entrado a la cueva, Donald dio su último suspiro y dejó de responder. Luego, los rescatadores llamaron a 2 chicas que eran entusiastas de la espeleología y tenían una constitución delgada. Sin embargo, solo lograron alcanzar las piernas de Donald. Al verificar su pulso, descubrieron que no había ninguno. En el caso de la hipotermia, la sangre se concentra en los órganos de vital importancia, lo que puede debilitar el pulso en las extremidades. Los rescatadores no se dieron por vencidos y decidieron tomar medidas extremas para perforar un agujero en la pared para llegar a Donald. Pero cuando finalmente llegaron a la víctima, se dieron cuenta de que realmente no había pulso. El hombre estaba muerto. Este viaje se convirtió en una absoluta pesadilla para los exploradores y la familia de Donald. Por extraño que parezca, el frío es una de las causas de muerte más frecuentes en las cuevas, pero está lejos de ser la única. Lo único que da más miedo que el frío en una cueva son sus lagos helados subterráneos. Por ejemplo, la cueva de Bob Leakey, ubicada en Yorkshire, el Parque Nacional Dale en el Reino Unido, tiene más de 10 kilómetros de túneles y en la mayoría de ellos caminarás con agua fría hasta el cuello. Por eso tiene una calificación oficial británica de 5 puntos, el mayor grado de dificultad, todo porque es la cama de un río llamado Mossdale Beck, que desemboca en la entrada de la cueva y luego simplemente desaparece. Donde desaparece es uno de los mayores misterios de la comunidad espeleológica. El 24 de junio de 1967, un grupo de 10 exploradores entró en las cuevas con la esperanza de resolver el misterio del hechizo. El grupo se dividió en 2 equipos. El primero estaba formado por 6 exploradores de cuevas muy experimentados, mientras que el segundo estaba formado por simples turistas que solo querían echar un vistazo a la cueva. Después de un rato, el segundo grupo regresó a la superficie, pero el primer grupo no fue encontrado por ningún lado. Además, comenzó a llover, lo cual nadie había visto venir, pero el nivel del agua en la cueva permaneció igual y nadie entró en pánico, aunque debería haberlo hecho. En ese momento, los experimentados espeleólogos del primer grupo se arrastraban a través de un túnel con el agua hasta el cuello, todo por el bien de su investigación. Con el tiempo, la lluvia se convirtió en una verdadera tormenta y el agua seguía inundando. Afortunadamente, uno de los turistas en la superficie estaba paseando cerca de la cueva y vio que la entrada estaba completamente inundada. La niña corrió a buscar ayuda. Poco después, los rescatistas y los voluntarios llegaron al lugar. Tuvieron que cavar una enorme zanja de drenaje y construir una presa para detener completamente el flujo del río. Mientras la operación de rescate estaba en marcha, los espeleólogos intentaron escapar de la cueva inundada por sí mismos. Uno de ellos, John Ogden, encontró una grieta en el techo que podría servir como bolsa de aire, pero era demasiado pequeña y sus compañeros no habrían cabido allí. Con horror, se dio cuenta de que sus compañeros se estaban ahogando solo unos metros debajo de él y no pudo ayudarlos en absoluto. El agua siguió subiendo y al final la grieta comenzó a llenarse gradualmente con agua. Los rescatistas usaron 19 bombas contra incendios y el agua finalmente comenzó a bajar. Pero cuando el equipo de rescate llegó a la cueva, los 6 espeleólogos ya estaban muertos. Hasta el día de hoy, el desastre de la espeleología de Mossdale sigue siendo el más terrible en la historia de Gran Bretaña. Pero, ¿qué puede ser más peligroso que una cueva ordinaria? Sin duda, una cueva submarina. El 29 de septiembre de 1984, un espeleólogo llamado Peter, acompañado por unos amigos, llegó a las cuevas STK Fontaine para hacer un poco de buceo en su lago subterráneo. Todos descendieron juntos y se agarraron de la cuerda de seguridad para no perderse. Peter era el menos experimentado y constantemente soltaba la cuerda para echar un vistazo a las cuevas laterales por las que pasaban, lo que irritaba enormemente a sus amigos, ya que cada vez que se perdía tenían que seguirlo para permanecer juntos. Eventualmente, cuando Peter se quedó atrás de sus amigos nuevamente, se dieron cuenta de que lo habían perdido. Después de una larga búsqueda, regresaron a la superficie para pedir ayuda.
Al mismo tiempo, Peter buscaba desesperadamente el camino de regreso, ya que se estaba quedando sin oxígeno. Entonces, milagrosamente, se topó con una bolsa de aire y nadó hasta una habitación con una pequeña isla. Allí Peter, exhausto, cayó dormido. Después de despertarse, vio que no había ayuda y al día siguiente tenía hambre constantemente. No sabía si estaba dormido o inconsciente debido al hambre. El hombre ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado en esa trampa, esperando que alguien encontrara esa habitación en algún momento. Peter comenzó a garabatear un mensaje en la arena con su dedo mientras muchos rescatistas revisaban los túneles de la cueva, pero había demasiados pasajes. Peter fue encontrado solo 6 semanas después. Parecía extremadamente agotado, sus huesos eran literalmente visibles a través de su piel pálida. Los rescatistas corrieron hacia el hombre, pero ya era demasiado tarde. Peter había muerto de hambre después de 3 semanas solitarias de sufrimiento en la arena. Cerca del cuerpo del hombre había un mensaje para su esposa y su madre que decía «Te amo». Pero esta ni siquiera es la historia más aterradora sobre la muerte en una cueva. En los años desde 1958 hasta 2000, L.C. Shy exploró una increíble cantidad de cuevas en todo el continente europeo, eligiendo cada vez más lugares peligrosos. Su afición aventurera alcanzó su punto máximo en un viaje al sistema de cuevas inundadas en Bourg y Dale, Francia, en abril de 2005, donde L.C. planeaba hacer algo increíble en el Gold Dale Tunari, que se extiende horizontalmente a lo largo de 600 metros y alcanza más de 9 metros de profundidad. Se vuelve aún más profundo, pero nadie puede medir con exactitud cuán profundo llega. Así que aquí es donde L.C. planeaba superar su propio récord de profundidad y sumergirse a casi 122 metros en la cueva. L.C. se llevó un rebreather que ayuda a los buceadores a respirar bajo el agua y 2 tanques de gas adicionales, uno lleno de oxígeno y el otro con Trimix. Cuando se van a grandes profundidades, los buceadores generalmente usan esta mezcla de oxígeno, helio y nitrógeno. Si equilibran incorrectamente los elementos del Trimix, pueden sentirse un poco mareados o cansados, pero si usan oxígeno en lugar de Trimix, el efecto será mucho peor. L.C. estaba seguro de que su equipo lo protegería de situaciones inesperadas, pero resultó ser todo lo contrario. El equipo hizo que la masa del buzo fuera mayor de lo que había planeado y se volvió más difícil bajar por un túnel estrecho. L.C. empujó con cuidado sus tanques de gas y equipo hacia adelante, tratando de no levantar el barro para que no estropeara la visibilidad. Después de alcanzar la profundidad de 65.5 metros, el hombre se encontró en un problema aún mayor y notó que por alguna razón el efecto de alteración mental del Trimix era más fuerte de lo normal. Debió haberse equivocado en las proporciones. Su cerebro parecía estar en una especie de niebla. El buzo fue superado por la debilidad y la desorientación. Sintió que su cuerpo descendía rápidamente y finalmente tocó el fondo. Pero L.C. no tuvo tiempo de celebrar su récord personal, ahora a una profundidad de 110 metros. Apenas podía respirar. El buzo luchaba por cambiar al tanque de oxígeno adicional y apenas podía controlar sus movimientos debido al efecto de embriaguez. Pero después de algunos intentos logró hacerlo. L.C. se salvó, pero el efecto del Trimix inmovilizó sus labios y la boquilla se le cayó de entre los dientes. Todo pasó tan rápido que ni siquiera se dio cuenta cuando comenzó a inhalar agua. Muy pronto sus vías respiratorias se llenaron y murió. A veces, cuando parece que lo has considerado todo, hasta el más mínimo detalle, las cosas todavía no salen según lo planeado. El turismo de cuevas y aún más el buceo en cuevas son actividades muy peligrosas y nunca se sabe exactamente qué puede salir mal. ¿Sabías que las cuevas naturales no son las únicas que pueden ser mortales? En 2017, un hermano de 18 años y una hermana de 17 se relajaban en una playa de arena en Toms Rivers, New Jersey. A los adolescentes se les ocurrió una extraña actividad de entretenimiento y al principio comenzaron a cavar un hoyo en la arena solo por diversión, cavando solo con sus manos. Luego comenzaron a usar un frisbee. De esta manera cavaron un hoyo de casi 3 metros. El niño sintió que no era suficiente, así que saltó al pozo y continuó cavando.
pero la arena solo aguantó bien cuando estaba mojada y en el momento en que se secó, todas las paredes comenzaron a desmoronarse y colapsar, cayendo sobre el niño. Una gran masa de arena cayó sobre su pecho, obstruyendo su respiración. El niño estaba frenético, tratando de inhalar al menos un poco de aire, pero finalmente se asfixió y murió. ¿Qué horribles incidentes en cuevas le han sucedido a personas que conoces? Escribe en los comentarios y por el amor de Dios, cuídate.